El día de hoy vamos a hablar de cómo se conforma una orquesta sinfónica, cuáles son los instrumentos que la integran, cómo se divide. Primero les voy a dar una descripción muy breve de cada una de ellas y posteriormente les voy a hablar más específico de cada uno de los instrumentos que la integran. ¿Están listos? ¡A darle! La orquesta principalmente se divide en 4 familias. La primera familia es la familia de las cuerdas. Podríamos llamarla la familia principal, ya que es la que normalmente tiene más peso en las obras, porque la mayoría de los temas precisamente son liderados por esta sección. Posteriormente tenemos a la sección de las maderas. Esta es una sección un poco más pequeña. En cuanto a intervenciones de la orquesta, ocupa el puesto número 2. Normalmente su función es colorear los temas, aunque también es bastante común que lleven el tema principal en algunos momentos muy concretos, pero la principal característica de esta sección es que su sonido es el más dulce de la orquesta. En tercer lugar tenemos a la sección de los metales y son la familia más ruidosa de la orquesta. Sus intervenciones suelen ser muy específicas para momentos muy precisos dentro de la obra que se está ejecutando. Normalmente hacen alusión a algo majestuoso, a algo bélico, militar, ya que precisamente por la gran sonoridad que tienen estos instrumentos facilitan dar esa ambientación de algo grande, de algo majestuoso, pero también dan color a los temas. Su sonido principalmente suena brillante y en algunas ocasiones estridente. La última familia, pero no por eso menos importante, es la familia de las percusiones. Normalmente veremos pocos músicos, pero también normalmente veremos un montón de instrumentos que son los que tienen que tocar, y es que así son las percusiones. Son ejecutadas por una persona, pero en realidad son muchísimos instrumentos de los que tiene que estar cuidando y tocando en momentos muy puntuales de la obra. Entre muchas de sus funciones, la que más resalta es que tiene que reforzar y apoyar las intenciones de la música. Normalmente sus intervenciones serán pocas, pero definitivamente son las más épicas y muchas veces las más memorables dentro de una partitura. Y ahora sí, vámonos un poquito más específico en cuanto a los instrumentos de cada familia. La familia de las cuerdas se conforma principalmente por 5 voces: violín primero, violín segundo, viola, cello y contrabajo. En cuanto a los violines, el violín primero lleva normalmente la melodía principal, el violín segundo refuerza esas melodías, muchas veces hacen exactamente lo mismo, otras veces son motivos muy parecidos, pero se van complementando y van haciendo un poco más grande la sonoridad del violín. Ambos son los instrumentos más agudos de toda la sección. La viola normalmente marca las disonancias y su sonido es medio. También suele marcar bastante el ritmo de cada obra. Si estamos en un vals, el ritmo característico del vals suele llevarlo la viola. El cello tiene principalmente la función de hacer las melodías graves y también es muy frecuente que haga el bajo de la obra, es decir, las notas más graves, pero no tan grave como la sección de los contrabajos, que finalmente es la que va a reforzar toda la sección y de ahí va a partir toda la sonoridad que salga de la sección de las cuerdas. Por cierto, el violinista que se sienta hasta el frente, justo a un lado del director, se le llama concertino. Y normalmente este músico se supone que tiene que ser la mano derecha del director de orquesta, y cuando el director llega a faltar tiene la obligación de él mismo tomar el papel de director y dirigir desde su asiento o tal vez llevar los ensayos. Entonces sería como un segundo director de orquesta, o en otro contexto sería el copiloto. La sección de las maderas se conforman por flautas, oboes, clarinetes y fagotes. Bueno, y aquí viene una pregunta muy común. ¿Qué hace la flauta, siendo un instrumento de metal, en la sección de las maderas? En realidad es simple. Antiguamente las flautas estaban construidas de madera, pero además de eso, la sonoridad de una flauta es más afín a la familia de las maderas que a la función de los metales. Flautas y oboes llevan las voces agudas, clarinete las voces medias y los fagotes llevan la parte grave, la fundamental de la sección de las maderas. La familia de los metales se conforma por trompetas primeras, trompetas segundas, cornos, trombones, tubas. Y lo mismo, va a funcionar exactamente igual que la familia de las cuerdas. Tenemos como instrumentos agudos a las primeras trompetas, igual que los primeros violines. Tenemos como instrumento medio al corno.
que también hace una función muy similar a la viola, marca la rítmica, también marca las disonancias, en muchas ocasiones también lleva melodías muy concretas, muy específicas, y el trombón también hace bastantes melodías, también apoya, refuerza los acordes de esta sección, y finalmente la tuba, que lleva la nota fundamental, lleva el bajo, de donde, como les digo, desprende todo el sonido, todos los armónicos surgen gracias a la fundamental, que es justo lo que provocan las voces más graves. Finalmente, las percusiones, que se dividen en dos grupos: las percusiones afinadas y las percusiones no afinadas. Las percusiones afinadas son en las que se pueden hacer melodías, pueden hacer acordes, como con la marimba, el vibráfono, el xilófono y muchísimos otros instrumentos. Pero entre estos dos tipos de percusiones, los que son más frecuentes de escuchar son los no afinados. En primer lugar tenemos los timbales, posteriormente los platillos, y en algunas ocasiones podemos encontrar bombos, tarolas y otro tipo de instrumentos no afinados. Normalmente la marimba, el xilófono, el vibráfono los encontramos en obras específicas, en obras ya un poco más contemporáneas. A partir del siglo XX se empezaron a incluir más toda esta gama de instrumentos de percusión dentro del repertorio de la orquesta, pero aún así podemos encontrarlo en mucho repertorio. Pero falta responder a la diferencia entre las orquestas: la filarmónica, la sinfónica y la de cámara. Bien, la orquesta sinfónica se compone de un gran número de integrantes. La podemos distinguir porque son más de 60, entre 60, 80... incluso puede haber 100 músicos sin problema. La filarmónica es exactamente lo mismo. La única diferencia radica en el nombre. ¿Y por qué tiene otro nombre? Antiguamente las filarmónicas solían ser orquestas que eran financiadas por un particular, y las orquestas sinfónicas eran financiadas por el Estado. Actualmente es indistinto. Pueden utilizarse tanto filarmónica como sinfónica para cualquier tipo de orquesta. Y la orquesta de cámara, esa sí tiene una gran diferencia, que es mucho más pequeña. De hecho, normalmente suele ser solamente tocada por instrumentos de cuerda, pero con muchos menos integrantes. Hablemos de unos 25 integrantes en la sección de cuerdas, y de ahí tal vez 3 instrumentos en la sección de madera, 3 en la de metales y una percusión. Entonces básicamente esas son las diferencias entre los tipos de orquesta. Si creen que a alguien le pueda servir esta información, recuerden compartirlo. Por aquí les dejo un par de videos más para que los disfruten y consideren suscribirse al canal. Chao.